Muy buenos días, Estefanía, a los amigos televidentes. Buenos días. Inscribieron ya las candidaturas. El presidente dijo que estuvieron desbordados de trabajo al escoger, que eso es algo que él no va a extrañar de la política, porque encuentran también las mayores vanidades de si yo no voy primero no voy, decía el presidente. Y en ese contexto, ¿cómo definieron los cuadros? ¿Los que han sido más leales con la revolución son los que se quedan? Yo creo que hemos conjugado un conjunto de variables, de aspectos y cualidades que combinan experiencia y juventud. Somos la organización política, por ejemplo, que hemos integrado más del 30% de nuestras listas con jóvenes líderes, hombres y mujeres, tanto en la lista nacional como en las provinciales. Hemos cuidado mucho, absolutamente, no solo porque la ley obliga, sino porque creemos en ello, listas con equidad de género, pero también incluyendo todas las diversidades. Hemos incluido a los grupos LGBTI, hemos incluido fuertemente la ruralidad del país, que se expresa en candidaturas de las provincias a nivel nacional. Hemos incluido, por supuesto, las diversidades generadas desde las personas con capacidades especiales, migrantes, etcétera. Nosotros somos las listas de la inclusión y somos las listas de profundizar el cambio, de trabajar por justicia social, de integrar los temas que a la ciudadanía les interesa. Y le preguntaba con quiénes se quedan también, porque, por ejemplo, asambleístas como Cristian Viteri, que en los últimos meses ha investigado la corrupción en Petroecuador, que ha evidenciado las tardanzas en la fiscalía, denunció el encubrimiento para dejar salir del país a los que recibieron coimas por los negocios petroleros. A él no lo candidatizaron para la reelección. ¿No están de acuerdo en Alianza País con ciertas denuncias que están haciendo asambleístas como Viteri? No tiene nada que ver, Estefanía. Nosotros combatimos la corrupción y creemos en un combate serio. Vamos a fortalecer inclusive los mecanismos de combate a la corrupción. Creo que el gravísimo caso del tema petrolero y las redes de corrupción que han existido antes inclusive de nuestro gobierno, que no han sido desmanteladas, y en eso somos autocríticos, pero de ninguna manera las permitiremos. Estamos empeñados tanto desde el Ejecutivo como con las autoridades de control en el combate radical a esta red de corrupción y a todas aquellas que se puedan detectar. Sin embargo, quería decirle, nosotros tuvimos 890 candidatos. Es obvio que de esos candidatos tuvimos que escoger 137 principales y 137 candidatos alternos, además de los candidatos al Parlamento andino, y ahí se consideraron la adhesión de la militancia, determinadas cualidades, liderazgo dentro de la sociedad para conformar las listas. Y sobre ese Obviamente tema... se nos han quedado más de 600 compañeros y compañeras que son muy valiosos y seguirán en este proceso en distintas trincheras de lucha. Sobre ese tema al que usted hacía referencia, parecería no haber una decisión conjunta dentro del bloque sobre ese caso, el caso de corrupción más grande en los últimos años, sobre el juicio político al fiscal también. Y digo eso porque teniendo amplia mayoría en la Asamblea, como es su bloque, el de Alianza País, cuando se quiere hacer las cosas rápido se puede y lo han hecho. Pero fíjese ahora cómo le han dado largas de este tema. Primero le pasaron a la Comisión de Justicia, luego al CAL. El CAL se demoró 3 meses para pasar el informe de justicia al de fiscalización. Ahora recién van a comenzar con las comparecencias a las autoridades y ahí están, mientras los involucrados ya no están ni siquiera en el país. Hay muchas entidades implicadas en la lucha contra la corrupción, como usted lo ha señalado, la Fiscalía, la Contraloría del Estado, el Sistema de Justicia, por supuesto, el Ejecutivo y la Asamblea. Lo que nosotros hemos hecho es articular adecuadamente la relación entre estas instancias, la Policía Nacional, por supuesto, no de otra manera usted puede explicarse cómo ha sido el Gobierno Nacional, han sido entidades como la Policía en coordinación con las entidades de justicia las que precisamente han permitido y han ejecutado la detención de elementos como los que vimos la semana pasada, Calvo Piña y otros integrantes de esta lamentable red. Nuestro bloque tiene un compromiso serio, pero tiene que seguir el debido proceso y la articulación con todas las instancias. El señor fiscal ha sido llamado precisamente para coordinar y para activar todos los mecanismos que permitan precisamente el desmantelar esta red. Lo que tal vez ciertos sectores de oposición y ciertos actores mediáticos quisieran es el viejo show político
que nosotros no nos prestaremos. El ataque, la persecución de autoridades, yo creo que no caben en un tema tan serio que daña a la sociedad. No, lo que la gente se está cuestionando... debe manejarse institucionalmente. Lo que la gente se está cuestionando, más allá de que se haga un show político, es por qué los involucrados en este caso, o en efecto se tomaron acciones después, pero la gran crítica de la ciudadanía ha sido por qué dejaron escapar o por qué se fueron y ya están fuera del país mientras usted y yo conversamos, los involucrados en este caso. Sí, han cogido a otros, hicieron allanamientos en un monto de $300.000, pero el mismo Contralor habla de 63 contratos con montos de $1.000 millones y por eso ahí está la diferencia. Pero este tema es importante porque en su plan de gobierno ustedes proponen a través de un pacto prohibir que los dignatarios de elección popular tengan capital en paraísos fiscales y lo dicen textual: nos centraremos en el fortalecimiento de la sociedad para una transformación ética, cambiar los malos hábitos. Pero entonces, los malos hábitos, ¿es culpa de que existan estos paraísos fiscales de Panamá? Porque mañana le sacan de la lista a paraísos a Panamá, como ya lo está haciendo de hecho la OCDE, y entonces podrán tener su plata ahí los funcionarios porque ya no es paraíso. Lo que quiero decir de fondo es que no creen más bien que lo que hay que combatir es la corrupción, que los funcionarios públicos no crean que pueden robarle al país, cobrar millonarias coimas e irse a vivir tranquilos en otros países esperanzados en la impunidad. Bueno, yo creo que efectivamente, y usted ya lo ha dicho, la corrupción es un tema que tiene que tratarse integralmente. Para que haya corrupción en el sector público, hay corruptores del sector privado que tienen que responder, que tienen que ser investigados y sancionados. Pero el tema de la corrupción implica muchos otros mecanismos que la sociedad ecuatoriana debe tratarlos con profunda responsabilidad, como el hecho de que políticos y determinados actores e inclusive funcionarios públicos puedan sacar sus bienes, sus capitales a paraísos fiscales, claramente evadiendo el compromiso del pago de los impuestos y robándole al país. Eso precisamente ha sido ya aprobado por la Corte Constitucional para que pueda ser un tema de consulta popular que esperamos pueda tramitarse conjuntamente con las próximas elecciones. Y es fundamental desde ese punto de vista de la integralidad en la lucha contra la corrupción. Es una lucha de la sociedad, no solo de un proyecto político, ni que puede ser, si me deja terminar la idea. Yo le traía, por ejemplo, un dato. Nosotros hemos fortalecido enormemente los mecanismos de control ciudadano y de rendición de cuentas, pero no sé si usted conocía que, por ejemplo, quienes menos rinden cuentas según las estadísticas del Consejo de Participación Ciudadana no es el Ejecutivo. Le sigue en segundo lugar los gobiernos locales y en tercer lugar, como los que menos cumplen, los medios de comunicación. Toco este tema porque la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de ustedes, de los medios, de los partidos políticos, del Ejecutivo, de los gobiernos locales, de la Asamblea, de todas las instituciones. Este no es un tema que puede manejarse como revanchismo político o ser sujeto de politiquería. Debería ser un tema de un gran pacto nacional. Por eso hemos propuesto este pacto ético contra uno de los mecanismos más perversos de daño a la sociedad, que es la evasión de los capitales para la evasión tributaria. Y sobre todo, para que no se den esos casos como los que usted hace referencia, que funcionen los órganos de control que están encargados justamente de verificar que eso se cumpla. Hay que combatir la causa, no la consecuencia, ahora en lo que hacíamos referencia. Pero el problema no es dónde ponen el dinero mal habido o dónde lavan el dinero, porque también lo pueden hacer aquí. Es cómo se lo roban en nuestro país para tener que irlo a esconder con empresas creadas en paraísos fiscales. Y eso incluye el que haya sanción con todo el rigor de la ley con delitos de peculado, lavado de activos, etcétera. Por eso es que es tan importante la lucha contra la corrupción. ¿Qué proponen en cuanto a esa lucha? Por ejemplo, con el mismo Consejo de Participación Ciudadana, que lo crearon también para combatir los casos de corrupción y no brilló precisamente por esa lucha. ¿Propondrán algún cambio en la función de transparencia y control social? Nosotros proponemos en el nuevo periodo evaluar el cumplimiento de las leyes de esta década
no para debilitarlas, para fortalecerlas. Lamento, por ejemplo, haber escuchado al candidato Pesantes plantear una serie de elementos para debilitar el marco constitucional. Ese hiperpresidencialismo que él criticaba del marco de la Constitución de Montecristi es el que le ha permitido al país superar la pugna de poderes, superar el chantaje institucional de la Asamblea del Ejecutivo y darle al país una década de estabilidad política. Entonces, creo que necesitamos profundizar el análisis y el debate. Planteaba, por ejemplo, que las autoridades de control se designen nuevamente a través del Parlamento, esto es, a través de los partidos políticos, volver al sistema de la partidocracia. Creo que hay que evaluar con seriedad el Consejo de Participación Ciudadana, esos mecanismos de participación ciudadana, pero no para retroceder en que quienes designen a las diferentes autoridades de control en el país sea un sistema meritocrático y un sistema ciudadano. Una pena escuchar una crítica peyorativa a que los ciudadanos integren las comisiones ciudadanas, calificándoles de gente que no conoce nada y que ignora estos procesos. Creo que sobre ello habría que hacer un debate serio. Estoy de acuerdo en la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana. Es muy perfectible en la ley de participación ciudadana, pero no para debilitarlo, para fortalecer, porque ese poder ciudadano es el que tiene que construir la sociedad del futuro. Algunas de las observaciones, las propuestas con Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted, 7:32. Vamos a una pausa y al regresar estará Larry Yumibanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, la contrarréplica a la SECOM por las cifras de crecimiento económico.